y quiero comentar que efectivamente dentro de las 7 iniciativas que se analizaron, el diputado Delfino López Aparicio, que en paz descanse, un hermano mixteco, un hermano indígena que radicaba en el Estado de México, él tuvo a bien, junto con el diputado Pablo del Estado de México y una servidora, tuvimos a bien sostener un diálogo con una serie de dirigentes de organizaciones campesinas, quienes nos hicieron una petición que era la de inscribir una iniciativa de ley que tiene que ver con la Ley General de Consulta a los Pueblos Indígenas. Desde ahí nace este gran trabajo como iniciativa. La revisamos de manera conjunta, los líderes de las organizaciones campesinas con el diputado Delfino López Aparicio y una servidora, y tuvimos a bien plantear esta iniciativa de ley misma que se inscribió y que al día de las reuniones de Comisiones Unidas con la Comisión de Gobernación y Población tuvimos a bien analizar. Quiero contar una experiencia como presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas y como proponente para sumar esta charla a los comentarios ya vertidos por ustedes, quienes han hecho el uso de la palabra, porque como presidenta de la comisión hemos vivido una muy bonita experiencia. También hay que decirlo, es una experiencia bonita, llena de estrés también, pero muy bonita finalmente, porque tienes una serie de partes que pueden ser las beneficiadas o las afectadas. Quiero decir que hemos tenido una participación muy plural y nos acompañan diputadas y diputados de diferentes grupos parlamentarios en la comisión, así también en las Comisiones Unidas, y por eso quiero agradecer la presencia de todas y de todos, porque esto ha sido muy importante. A pesar de que han habido voces pues defendiendo lo indefendible, tuvimos a bien en la comisión prácticamente por unanimidad defender el contenido de este dictamen, que precisamente tiene que ver con el objetivo de cumplir con garantizar el derecho a nuestros pueblos indígenas a la consulta, situación que antes no había sucedido. Hace unos días me preguntaban si esta ley, más bien me decían que esta ley es para los pueblos, no para las empresas, y era como a modo de pregunta. Efectivamente, esta es una ley que, como su nombre bien lo dice, protege y garantiza derechos de los pueblos indígenas, no de las empresas, no de los mismos de siempre. No tendría sentido crear una ley que proteja derechos de los mismos de siempre. Esta ley lo que plantea es, primeramente, reconocer esos derechos mandatados por los instrumentos jurídicos internacionales, y que hoy me plantea con claridad a quién se consulta, cuándo se consulta, cómo se consulta, por qué se consulta, a quiénes se consulta, porque se puede confundir una consulta popular con una consulta indígena, y una consulta popular no es lo mismo que una consulta indígena, porque una consulta a los pueblos indígenas, como lo establecen los estándares internacionales, tiene que ser libre, previa, informada, de buena fe, culturalmente adecuada. Y estas son las características de esta ley que hemos planteado y que, como bien también lo señalaban mis compañeros y compañeras, habría que darle seguimiento puntual en el Senado de la República para que no sufran modificaciones, porque ha sido un gran trabajo el que se ha hecho en la Comisión de Pueblos Indígenas y en la Comisión de Gobernación y Población, defender el contenido de esta iniciativa de ley que hoy es un proyecto de decreto. ¿Por qué lo digo? Porque finalmente quienes hemos participado en estos procesos, quienes hemos
participado en estas asambleas de consulta. Ya lo decía la diputada Julieta, no podríamos estar emitiendo una ley que tiene que ver, que incide directamente en la vida de nuestros pueblos indígenas. No podríamos crear una ley sin consultar a los pueblos indígenas. Entonces, una ley de consulta indígena necesariamente pasa por consultar a estos pueblos indígenas sobre su contenido. Y hemos hecho esta consulta y recoge las necesidades, los sentimientos, la demanda histórica de las comunidades indígenas. Y por eso es que hemos señalado la importancia de darle seguimiento puntual en el Senado de la República para que no sufra cambios. ¿Por qué? Porque en la Comisión de Pueblos Indígenas tuvimos algunas peticiones que tuvimos que, de alguna manera, tomar una postura firme en el sentido de que no se iban a modificar de fondo los artículos, tal como lo planteaban algunos sectores. Por ejemplo, el sector empresarial planteaba ciertas modificaciones que en su momento no vimos pertinente, toda vez que en los 10 foros de consulta que se realizaron fue muy clara la postura de las comunidades, en el sentido de señalar que en otros años se han violentado sus derechos, se han despojado sus recursos naturales, se han invadido sus territorios, se han implementado megaproyectos sin siquiera consultar a las comunidades, a los dueños de los territorios, a los que en discurso hemos dicho que son guardianes de los recursos naturales, pero que en la vida real, que en los hechos los gobiernos pasados olvidaron consultar. Entonces, yo quiero plantear la necesidad de darle seguimiento puntual a este proyecto de decreto en el Senado de la República. Decirles que es muy importante esta participación de ustedes, porque, como yo lo vuelvo a señalar, están todos los grupos parlamentarios presentes, y quiero reconocer el gran trabajo que han realizado, porque no hubiera sido posible la aprobación en Comisiones Unidas de este proyecto de dictamen si no hubiéramos tenido la participación de nuestros diputados y diputadas de los diferentes grupos parlamentarios. Reconocer que dentro de estas 7 iniciativas hubieron proponentes de varios grupos parlamentarios, entre ellos por mayoría, casi es directamente proporcional. Fuimos más diputadas y diputados del grupo parlamentario de Morena quienes hicimos esta propuesta. Decirles que es un gran logro, es un avance importante, y como ya lo plantearon mis compañeras y compañeros, se han reconocido los derechos que antes se nos habían negado, y es importante decirlo. Ahora hay que darle ese seguimiento puntual en el Senado de la República, porque finalmente ahora ese dictamen se encuentra ya. Así también, no sé si me salga un poquito, estamos conmemorando el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. También tendríamos que darle puntual seguimiento a otras minutas que se encuentran pendientes de aprobar en el Senado de la República, como es la aprobación de la Ley Federal de Propiedad, la Ley Federal de Derechos Culturales, la Ley General de Consulta a los Pueblos Indígenas. También están las 2 iniciativas para reconocer el día 9 de agosto como el Día Nacional de los Pueblos Indígenas y el día 10 como el Día Nacional de la Afromexicanidad. Y todos estos pendientes requiere de un puntual seguimiento de nuestra parte, quienes vamos a continuar, y quiero agradecer aquí las palabras de las diputadas y diputados que así lo han manifestado, quienes vamos a tener la oportunidad de continuar con el trabajo legislativo en la 65 legislatura,
pues vamos desde nuestras trincheras, vamos a seguir impulsando los pendientes, vamos a continuar con los trabajos que se nos encomiende con todo este compromiso, con todo ese gran cariño que le tenemos a nuestras hermanas y hermanos de las comunidades indígenas. Decirles que ha sido un gran trabajo de todas y de todos, pero sin embargo aún quedan pendientes que seguramente muchas y muchos de quienes hoy estamos aquí vamos a tener la oportunidad de participar. Este dictamen que se ha aprobado en Comisiones Unidas y que al final se aprobó también ya en el Pleno, contiene 91 artículos, tiene 6 transitorios y, como ya lo decía también el diputado Armando, es un proyecto de decreto que prácticamente tuvo un voto unánime en el Pleno de la Cámara de Diputados. Hoy entonces, amigas y amigos, hermanas y hermanos, reconocer el gran trabajo de las comunidades, de nuestras hermanas y hermanos que participaron en cada una de las asambleas, en cada uno de los foros, agradecerles a los expertos, a catedráticos, a líderes sociales, a abogadas, abogados indígenas, a todas las personas que nos acompañaron en todo este gran proceso, a las organizaciones que se pronunciaron primero en contra y que al final pues entendieron que no se estaba trabajando una ley a modo, porque había la idea de que se estaba planteando una ley a modo y teníamos ahí una serie de organizaciones pues en contra, ¿no? Manifestando una inconformidad en contra de los trabajos, pero una vez que pues vieron que era un dictamen que recoge precisamente las necesidades de nuestras comunidades, estas organizaciones al final reconocieron los logros alcanzados en este proyecto de dictamen y que también han colaborado para hoy tener un proyecto de decreto que podría, en este caso, una vez que pase en el Senado, podría estar saldando la deuda histórica que tiene el Estado mexicano con los pueblos indígenas respecto a la Ley General de Consulta, previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe. Quiero finalmente agradecer a todas las instituciones que participaron, a las autoridades, a quienes fungieron como órganos responsables, órganos técnicos, órganos garantes, a las comisiones de seguimiento y verificación, a traductores, intérpretes, asesores, observadores, a todas las personas que coadyuvaron en todo este proceso. Es un logro importante y hoy se aplaude y se reconoce el gran trabajo colectivo y el gran compromiso que hemos adquirido con el pueblo de México al impulsar grandes e importantes leyes y reformas en beneficio de nuestros pueblos, en especial, como lo ha dicho el presidente de la República, en especial a los más olvidados, a los excluidos de siempre, a los marginados, en este caso, a los pueblos indígenas de México. Muchísimas gracias, hermanas y hermanos. Hay pendientes, pero lo más importante es que ya comenzamos con este proceso de cambio profundo que está viviendo nuestro país. Muchísimas gracias